¿verdad? Así como se ha modificado el concepto de morir y tuviéramos de agonizar y de tratar un paciente final, ahora también hay diferentes formas de nacer, ¿verdad? De formas de nacer, de procrear, y los fines de procrear también se han modificado. Y dentro de ellos, pues ahorita el problema que dijéramos, problema que nunca ha sido problema, lo del aborto. Digo, nunca ha sido problema porque siempre se ha hecho, a pesar de que está penalizado. Tal vez ahora la ventaja será que pues lo pueden hacer con más libertad y pueda costar menos dinero, menos riesgo para quien lo hace. Pero de que se hace, se hace. Bien, me dicen si ven la presentación. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, va. El camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Este es un proverbio español que viene a colación de lo que vamos a ver en la siguiente parte de la plática, porque definir actualmente y antes también en la sociedad lo que es correcto o incorrecto es una situación relativa a muchas circunstancias. Lo ético y lo moral es alguno de los recursos que hemos implementado como seres humanos a lo largo de la historia para tratar de tomar las decisiones más adecuadas. Hay diferencias sustanciales que me gustaría aclarar aquí porque mucho de lo que se vive en la toma de decisiones al inicio de la vida tiene que ver con decisiones éticas y también morales. Hay una diferencia sustancial que ahorita vamos a analizar. Pongamos este ejemplo. Es difícil no darle dinero a un niño que encontramos en la calle pidiendo. Y por sí solo el acto podría ser un acto bueno, si es que no lo contextualizamos en otras circunstancias. Si no sabemos que al dar estas monedas, a quien le estamos dando las monedas es a un niño que fue robado de su familia, que está siendo sometido a una circunstancia de mendicidad por alguna persona que lo está controlando, que lo tiene amenazado, que lo tiene en una circunstancia especial, básicamente este acto bueno se puede volver algo malo en función del contexto, porque estamos favoreciendo la perpetuación de una circunstancia de abuso de la cual no somos genuinamente o directamente los responsables, pero que la que sí estamos contribuyendo al no analizar nuestro acto bueno. Entonces, ¿qué pasa entre lo ético y lo moral? Tradicionalmente, o hablando de cuestiones de tomas de decisiones a lo largo de la historia, durante mucho tiempo, una de las formas más importantes de toma de decisiones correctas e incorrectas estuvo regida por las cuestiones morales. Las cuestiones morales, en un porcentaje muy significativo, están definidas por tradiciones. Ejemplo, niño, no hables porque está hablando el adulto. Niño, no interrumpas al adulto. Pero entonces entra en algún momento la evolución de ese niño y dice, a ver, yo soy niño, sí, pero valgo lo mismo que tú, adulto, porque yo voy a tener que callarme y tú no te vas a callar cuando yo hablo. ¿Por qué vales más tú que yo? Esa es la pregunta. Y genuinamente, si lo vemos, aunque sea un niño, ¿no? Es una persona que vale lo mismo que un adulto o que un anciano. Hay cuestiones de respeto que se aprenden por tradición, pero si analizamos el concepto en el fondo, tiene genuinamente un trasfondo que es más bien una tradición, no necesariamente un análisis de la genuina relación de igualdad entre un adulto y un niño, ¿no? O de valer lo mismo, ¿no? Y de merecer el mismo respeto para ser escuchados. Entonces, aquí en este esquema nosotros podemos ver que un acto ético tiene que tener una fundamentación.
¿Sí? El acto moral normalmente va siguiendo una regla o una tradición y no entra mucho elemento de análisis. Esa es la diferencia, el análisis de la toma de decisión. Yo puedo definir que un aborto es correcto o incorrecto en función de una tradición, por ejemplo, o una postura religiosa, que normalmente es de tipo moral. ¿Sí? Pero si yo analizo las circunstancias en torno a la decisión de un aborto, puede haber muchos otros elementos que no necesariamente hagan al aborto un acto malo en función de las circunstancias, porque hay muchas circunstancias en torno al origen de la vida. Entonces, esa fundamentación va a estar dada por el conocimiento que tenemos de todas las circunstancias, y no solo hablo de las médicas, hablo también de las sociales, de las legales, y un proceso de reflexión intermediario entre la toma de decisión. Eso es lo que hace a veces clara la diferencia entre lo moral y lo ético. El nacimiento genuinamente es un fenómeno que está influenciado por muchas situaciones. Si bien es cierto que se ha medicalizado mucho, sigue siendo un fenómeno cultural que está determinado el desenlace por muchos factores. A Kennedy le gustaba el ideograma chino que está ahí arriba, que es el ideograma de crisis, que a su vez está compuesto de otros dos ideogramas, que son el de peligro y el de oportunidad. Y genuinamente una crisis es eso, un momento de peligro, pero también de oportunidad para muchas cosas. Así es la vida, así es la muerte también. Son crisis y en esas crisis hay oportunidades y peligros para muchas situaciones. Y genuinamente estamos ante el momento más peligroso de los seres humanos. Hoy por hoy, hablando estadísticamente, este es el momento que todos ustedes, incluida yo, ha sido el momento más peligroso de nuestra vida. Así lo señalan las estadísticas. El inicio de la vida, hablando de dilemas, hablando de conceptos que a veces se confunden o a veces marcan diferencias o posturas diferentes entre seres humanos y luego que hace muy difícil la toma de decisiones es justamente este. ¿En qué momento estamos empezando a hablar de un nuevo ser humano? Y lo digo así, ser humano. Si me complico un poco y digo persona, ¿cuándo puedo empezar a hablar de una persona? A partir de esta circunstancia. ¿Cuándo empiezan los derechos de un ser humano? ¿O cuándo empiezan los derechos de una persona? Esto es muy difícil y esta definición de en qué momento podemos empezar a llamar a una persona como tal, una persona, un ser humano, ¿sí? Es determinante para muchas intervenciones que hoy por hoy existen como alternativas en medicina. Porque lo vamos a ver, la ciencia, la tecnología, la industria han desarrollado una gran cantidad de opciones para intervenciones de todo tipo, desde incluso antes de ese momento que vimos en la diapositiva previa. Viabilidad, porque no solo se trata de empezar a hablar de un nuevo ser humano, se trata de empezar a hablar de las posibilidades de salir adelante, de la factibilidad de salir adelante. Y eso también es importante porque para nosotros es necesario establecer límites. Una de las características de las decisiones éticas es el establecer nuestros límites. Porque si no ponemos límites a todo lo que podemos hacer, entramos en el abuso de genuinamente uno de las circunstancias de poder más importantes que existen. Estamos hablando de la vida de los seres humanos. Entonces, ¿dónde se definen, si ustedes lo ven y ven lo que ha sido el conflicto social, el conflicto médico, el conflicto legal? ¿Dónde se define el aborto? ¿Dónde se define la viabilidad para un bebé que nació inmaduro? ¿En dónde el hacer más por intentar salvarle la vida no se vuelve un abuso? ¿Y dónde el hacer menos no se quedó trunco porque el niño tiene más potencial para vivir? Nada más por una cuestión de la definición de lo que es la viabilidad de los seres humanos, ¿no? En este momento genuino de la vida. ¿En qué momento el neonatólogo está correcto cuando empieza a reanimar un bebé y pone todos sus esfuerzos por sacarlo adelante? ¿En qué momento puedo yo tomar una determinación para interrumpir un embarazo en beneficio de un bebé que tiene una circunstancia especial en el útero? En el que además hay que poner el balance del riesgo para la vida o para la salud de una mujer.
que es la madre de ese bebé. Lamentablemente, los límites están marcados a nivel científico por pequeñas cifras. Para mí, como neonatóloga, una semana adentro y una semana afuera es mucha diferencia en términos de posibilidad de poderle ayudar a un bebé. No es lo mismo que yo reciba un bebé a las 22 semanas que lo reciba a las 23 y a las 24. Para mí, una semana es un tiempo muy significativo. ¿Sí? A veces, para un ginecobstetra, un día es muy significativo. Porque entre que empieza a detectar cambios en las condiciones de bienestar de un feto, el atrasar o adelantar las cosas, hablándote de límites de viabilidad, un día en una toma de decisión puede significar la vida o la muerte de ese feto. Habiendo alguna posibilidad en algunas situaciones de poder haber intervenido y salvar la vida del feto. Un día, entonces puede también ser muy significativo. Y nos vamos a cosas como mucho más dramáticas, ¿no? El tamaño del embrión en sus primeros inicios o después. La definición de viabilidad a veces es 1 milímetro, 2 milímetros. Y si ustedes se van a la literatura, van a encontrar diferentes criterios en función de milímetros para definir que un bebé o que un feto es viable o no es viable. Así de crítico puede llegar a ser una toma de decisión a partir de 1 milímetro. Evidentemente, no es lo único que tomamos en cuenta y afortunadamente también, porque esto requiere de mucho más contextualización. Lo decía al principio, un acto ético no solo es una medición, una evidencia científica o el conocimiento de algo, sino el contexto en el que estoy tomando la decisión. Y así suelen tomarse decisiones. Para que puedan volverse éticas hay que contextualizar la circunstancia que estamos analizando para poder tomar decisiones. Hoy tenemos un potencial muy grande con esto que conocemos que es reproducción asistida, que se ha expandido por todo el planeta de manera exponencial. Se calcula que ya hay más de 10 millones de seres humanos que han nacido con la intervención de una técnica de reproducción asistida. Y analizar un poquito qué está pasando. Todavía en México tenemos problemas de regulación en relación a la reproducción asistida. Y estamos teniendo reproducción asistida a nivel privado y a nivel público. No en muchos lugares a nivel público, pero es un fenómeno que está ocurriendo con mucha frecuencia. Ustedes véanlo en los medios de comunicación. Hay muchas personas que se promueven para realizar este tipo de prácticas. ¿Y quién está estableciendo si esas prácticas son correctas o incorrectas? ¿Qué tan ético está haciendo esto si genuinamente existe un conflicto de interés en relación a tener éxito con una intervención de reproducción asistida que además es bien costosa? En el promedio de la población general, acceder a un recurso de reproducción asistida implica un costo muy alto. Y luego, si esto genera algunas otras situaciones, se vuelve mucho más complejo. La primera célula que los seres humanos vieron a través del microscopio, casualmente, fue un espermatozoide. Y los vio Anton van Leeuwenhoek. Y él lo que veía a través del microscopio genuinamente creía que era un homúnculo. Entonces tiene muchos dibujos en los libros que hizo y en los esquemas que hizo de lo que iba observando en el microscopio, en los que se ve el espermatozoide como esa estructura que ven ahí a un lado de su dibujo, de su retrato. Él pensaba que ahí iba el hombre. ¿No? Y estamos hablando de una observación ya con un aparato que permite ser como mucho más objetivos. Y fíjense, incluso habiendo esa situación del microscopio de por medio, había un concepto de predisposición, ¿no? De personalidad del Leeuwenhoek, pensando, a partir de lo que él pensaba en aquel entonces, que era el origen de la vida, que ese espermatozoide era el ser humano completo que iba y entraba al óvulo y de esa manera, ¿no? Se generaba un bebé. La primera inseminación que se conoce, el primer evento de reproducción asistida que se ubica o que se reconoce hablando científicamente, es este que hizo el doctor William Pancoast de la Universidad de Filadelfia en 1884. Él tenía una cátedra, tenía alumnos, y dentro de sus alumnos, en alguna de las discusiones que tuvieron, salió el comentario de parte del alumno de que él no podía tener hijos con su esposa. Se analizaron los factores y se consideró que probablemente el padre era el que tenía el problema para poder quedar embarazados.
Entonces lo que hizo Pancoast es hablar con el alumno y pedirle que trajera a su esposa, sin decirle absolutamente nada de por qué lo estaban llevando a la universidad. Llegando a la universidad, anestesian a la esposa. Pancoast ubica al alumno más guapo y más inteligente de su clase y solicita una muestra de esperma, y durante la anestesia de la señora la insemina. ¿Okay? Esto no salió a la luz en su momento, pidieron como silencio, eventualmente alguna de las personas que fue testigo del evento lo declaró y lo hizo público. Entonces obviamente no está una documentación científica involucrada, pero así está como, si ustedes buscan, este es el que oficialmente podría ser el primer acto de reproducción asistida. ¿De acuerdo? La infertilidad es un problema muy común, es una necesidad esencial de la mayoría de los seres humanos. Más allá de las posturas feministas, las cuestiones sociales y la presión sobre las parejas casadas para tener hijos, sí. Genuinamente hoy por hoy tenemos que aceptar que es una necesidad para la mayor parte de los seres humanos del planeta el tener hijos. ¿De acuerdo? Hay mujeres que no se consideran completas si no logran tener un hijo. ¿Sí? Es una forma de pensar implementada por muchas cuestiones culturales, pero también hay un trasfondo biológico, ¿no? Porque está el instinto, está la perpetuación de la especie, como ocurre en muchas otras especies. Entonces hay muchas fuerzas involucradas en ese deseo genuino de tener un hijo. Lamentablemente, este no es una posibilidad para un montón de personas. Vean cuántas parejas infértiles, 80 millones de parejas infértiles en el mundo. Eso es mucho. Y dentro de esa, es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud y lamentablemente es predominante en los países en vías de desarrollo. Peor aún, es un problema que en la mayoría de los casos pudo haber sido prevenido. Dentro de las primeras causas de infertilidad en los países en vías de desarrollo, infecciones venéreas. Entonces, es importante, porque se trunca una oportunidad a partir de algo prevenible que para poder lograrlo genera una situación y un proceso no solo costoso, sino doloroso y muchas veces con no buenos resultados. Entonces, hay problemas de regulación en muchos lugares, particularmente en los países en desarrollo, incluido el nuestro. Le ha costado a esa regulación salir adelante y la necesitamos, porque no se trata de prohibir, pero sí de regular y establecer límites en donde se pueda definir lo que es una práctica correcta de producción asistida y una práctica incorrecta de reproducción asistida, porque tiene costos muy altos para los seres humanos de manera individual y para la sociedad. Entonces, necesita hacerse el tratamiento, necesita ofrecerse el tratamiento, sí, es un derecho que viene en la Constitución, pero hay que hacerlo con calidad, para que no tenga todas las repercusiones que está teniendo en este momento y de las que todavía hay muchas cosas que no sabemos. Y que va a tener un impacto en la salud neonatal, definitivamente. En esta, que es un sistema de concentración de información que existe a nivel latinoamericano, la red LARA, para ver cómo se está practicando, qué está pasando con reproducción asistida en Latinoamérica, les puedo mostrar que, por ejemplo, una mujer que tiene 29 años y que intenta hacer procesos de reproducción asistida, en general en ese grupo, para yo poder obtener una sola mujer embarazada a través de una técnica de reproducción asistida necesito hacerlo 8 veces. Conforme va aumentando la edad, va siendo más veces que tengo que intentar hacer el proceso para obtener un embarazo. Y miren, a los 43 años. Entonces, asumimos que muchas de estas mujeres ya tienen 40, 41, 42, 43 años. Eso implica un riesgo mayor en el embarazo. ¿Sí? Y requiere de cuidados especiales y de requisitos especiales y de honesta y genuina evaluación por parte de los médicos que lo practican, explicando a las mujeres los riesgos a los que se están exponiendo a estas edades si no controlan algunas situaciones. Entonces, naturalmente, y aún considerando, bueno, el éxito en reproducción asistida es tener un embarazo con un solo producto. Cuando salen 2, cuando salen 3, cuando salen 4, cuando salen 5, cuando salen 8, ese es un fracaso de reproducción asistida. El éxito es un embarazo con un bebé, porque eso reduce significativamente el riesgo de mortalidad para el bebé.
El solo hecho de tener 2 ya implica y adiciona el riesgo de nacer prematuros. Y eso incrementa exponencialmente los riesgos de morbilidad y de mortalidad de los bebés. Entonces, un nacimiento único, ¿sí? Tiene, por una técnica de reproducción asistida, tiene un 7.5 veces más riesgo de nacer prematuro, sin que haya un gemelo. Miren cómo se incrementa a 36 veces el riesgo por haber gemelos y trillizos, bueno, ¿no? 65%. La mortalidad por reproducción asistida, un solo producto, que estamos hablando que es el criterio de éxito, vean cómo está la mortalidad perinatal. Cómo se incrementa cuando son gemelos y cómo se incrementa cuando son trillizos. ¿Qué pasa? Como no tenemos tantas posibilidades económicas de la sociedad para estar pagando varios ciclos reproductivos, entonces se modifican lo que hoy se consideran las mejores prácticas de reproducción asistida. Hablando de la inseminación de un embrión, ¿sí? Normalmente tendríamos que inseminar un solo embrión. Pero a veces, si tú analizas como médico que la circunstancia de la pareja es que no pueden volver a pagar un proceso de reproducción asistida, entonces le inseminas 3, o 4, o 5. Y entonces eso pues conlleva el riesgo de tener embarazos múltiples. Entonces, y estamos hablando de 1, de 2, ¿no? Pero tiene impacto fundamental. Hubo un periodo que en el instituto se nos llenaba una terapia con 3 nacimientos. 3 nacimientos de 4 niños o de 5 niños. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esta gente que lo hace a nivel privado no se hace responsable cuando las cosas no van bien. Y entonces las canaliza a los sistemas de salud. Sí, esos niños tienen derechos, pero ¿y dónde quedó la responsabilidad de quien generó esa problemática? Diagnóstico prenatal. Hoy existen un montón de opciones para tener información sobre las condiciones y la circunstancia de los bebés desde muy temprana edad gestacional. ¿Y qué se hace cuando tienes un diagnóstico así? Por ejemplo, que tienes una trisomía 13 o una trisomía 18, que sabes naturalmente que al momento del nacimiento va a tener una vida breve, independientemente de lo que nosotros hagamos, que va a vivir con un retraso mental severo, que está descrito como que ni siquiera permite la interacción entre esa persona y su familia. ¿Qué hago con esa información? ¿Qué decisión toma la familia con esa información? Ok, puedo hacer diagnósticos prenatales, pero entonces también tengo que empezar a ver qué voy a hacer con esos diagnósticos prenatales. O tener una circunstancia como la de este bebé que está aquí al lado, que tiene un problema esquelético grave y que cuando nazca, ¿sí?, va a nacer y va a tener problemas respiratorios severísimos. Que va a tener una genuina calidad de vida desde el momento mismo que nazca mala, porque no le creció el tórax, porque no le permitió ese tórax que no creció el desarrollo de los pulmones. Y entonces cuando nazca, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner un respirador artificial. Y el respirador artificial me va a dañar más los pulmones. Y entro en un círculo vicioso. Entonces, ¿dónde está o qué hago con este diagnóstico prenatal? No es nada sencillo. Ni para la pareja, ni para los padres, ni para los médicos. Porque se habla así, no, de todas las vidas valen la pena y todas hay que rescatarlas. A ver, vive la vida de ese bebé. Vive los procedimientos invasivos de ese bebé. Y trabajamos con incertidumbre. Porque aunque tenemos muchos elementos, muchas cosas, nunca los médicos vamos a tener certeza de las cosas. Nunca vamos a saber al 100% lo que va a pasar. Manejamos probabilidad. Podemos decir, lo más probable es que pase esto. Pero no deberíamos decir, lo seguro es que pase esto. No lo deberíamos decir, porque muchas veces nos vamos a morder la lengua, ¿no? Hablando de cardiopatías congénitas, es la malformación más común en el planeta. México, después de las enfermedades perinatales, tiene como segunda causa de mortalidad por abajo del año de edad a las cardiopatías congénitas. Y hoy estamos teniendo la posibilidad de hacer diagnóstico prenatal cada vez más. Entonces, bueno, ok, yo voy a hacer un tamizaje prenatal que me permite en los mejores centros, así como en el instituto, por ejemplo, tenemos una detección del 70 o quizá un poquito más, % de todas estas cardiopatías.
No puede detectar más, es muy difícil, cuesta mucho trabajo detectar más. Ese es un muy buen desempeño. Pero ya tengo 70% de estas cardiopatías. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Cuántos centros están operando cardiopatías congénitas en México? Son muy poquitos. Las listas de esperas pueden ser de meses y nosotros hablamos de que para nosotros las semanas son muy importantes. Y a veces una semana o 2 semanas de espera para que le puedan hacer un espacio quirúrgico a un bebé, aunque yo lo haya diagnosticado prenatalmente, existe. Entonces, en el momento en que yo genero la habilidad para diagnosticar algo así antes del nacimiento, estoy generando la responsabilidad para poder ofrecer alternativas de manejo a una situación así. Y aún con toda la estructura bien desarrollada, tengo que plantear si a ese niño le corresponde una cirugía temprana, si ese niño solo requiere manejo médico o ese niño es un candidato temprano a cuidado paliativo. Porque tampoco lo voy a someter a terapias ominosas, onerosas, dolorosas, costosas y de mucho sufrimiento si no le puedo ofrecer genuinamente una alternativa, ¿no?, de calidad para salir adelante. Y entonces, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que la sociedad que lo vive, la familia que lo vive, lo vaya comprendiendo? Si a veces nosotros mismos no tenemos todo en la mano, ¿no?, para comprender lo que estamos viendo. Las pruebas genéticas, desde muy temprano, incluso antes de embarazarse ahora, podemos saber muchas cosas de lo que puede pasar cuando nos embaracemos. ¿Qué hacemos con eso? Oye, tienes un riesgo del 25% de que tenga tu bebé esta enfermedad. No estás embarazada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar el riesgo? ¿Vas a asumir el 25 y lo que pase con el 25? Y si me toca el 25, ¿qué voy a hacer? Hay pruebas preimplantación. Hay pruebas ya que está implantado el producto. Se pueden hoy tomar muestras, ¿no?, en épocas muy tempranas, biopsias muy tempranas, para hacer diagnósticos importantes, pero a veces no concluyentes. Y entonces, ¿qué hago yo con un diagnóstico no concluyente de una de estas pruebas genéticas? ¿Qué le recomiendo? ¿Qué le aconsejo? ¿Qué información le doy a la familia para que tome su mejor decisión? Evidentemente no solo va a tomar en cuenta la información médica que yo estoy brindando, la información científica que yo estoy brindando, sino que está evaluando el contexto de ella misma, ¿no?, de ella como mujer o de ellos como pareja. Es complejo. Y hay muchas opciones para hacer diagnósticos genéticos. Entonces, las implicaciones de este tipo de pruebas diagnósticas pueden ser médicas, pueden ser psicológicas, pueden ser financieras, pueden ser legales y familiares, y mucho más, y mucho más. Es como cuando hacemos una prueba de tamiz. Nosotros hacemos el tamiz neonatal. El hecho de que salga la prueba de positiva en un tamiz no quiere decir que esa persona tenga el diagnóstico. Y mucha gente se va con eso. Es el diagnóstico y no es cierto. A partir de que yo identifico una persona en el tamiz, tengo que hacer y confirmar el diagnóstico antes de poder decir tú tienes esta enfermedad. Lo mismo pasa con las pruebas prenatales o las pruebas genéticas. Porque yo puedo tener muchas alteraciones genéticas, pero no necesariamente todas implican que yo me tenga que suicidar, ¿no? Por ejemplo. O que digan, no, ya. O que viva con la carga de me voy a poner mal por esto, por esto. Esa es información que requiere de mucha responsabilidad y requiere del conocimiento que mencionábamos antes para poder generar la mejor toma de decisión. Pongo este escenario. Hoy por hoy, estas pruebas prenatales que se están haciendo fueron analizadas en un artículo que ustedes pueden ver la referencia allá abajo, donde se analizó cómo es que se está ofertando y cómo se está difundiendo la información de estas pruebas genéticas, que no son invasivas, esa es una ventaja, pero que por la información que generan pueden causar daño si no se genera la información con responsabilidad, ¿no? Y entonces analizaron cómo se está generando la información. Hablando de estas pruebas prenatales no invasivas para hacer diagnósticos genéticos, hay un grupo de industrias que están promoviendo las pruebas genéticas en personal médico, sí, pero también para el público general. Entonces podemos ver de repente en las revistas este tipo de pruebas. Y ya no solo llegan pidiéndolas, ¿no?, llegan exigiéndolas. Cuando en las guías de práctica clínica está contextualizado a qué mujeres sí se les debe hacer y a qué mujeres no. Hasta este momento esa es la recomendación médica. Pero
en plataformas de la industria hay quien las promociona como pruebas de diagnóstico, y no son pruebas de diagnóstico todavía, son pruebas de tamizaje hasta este momento de acuerdo a la evidencia. ¿Quién está haciendo que esto evolucione? ¿Los médicos? ¿Los familiares? No. Una cuestión económica, un interés económico. ¿Y dónde estamos nosotros para poner la regulación, para poner el límite para el uso de este tipo de herramientas, que sí son útiles, pero todo por abusar acaba por dañar? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y esto pasa con muchas circunstancias y muchas situaciones de oferta terapéutica que existen en el mundo. Hoy un papá, si le dan el diagnóstico prenatal de una cardiopatía, va, se mete al internet y encuentra que existe una cirugía para su bebé. Pero esa cirugía no se hace en México, por ejemplo, o no tenemos el equipo para hacer esa cirugía. Y entonces, esas son cosas importantes por analizar. La salud neonatal depende de muchísimos factores, como mencionaba yo al principio, pero por ejemplo, en este artículo se destacan 3 cosas que impactaron mucho la salud neonatal cuando las analizaron desde distintos puntos de vista. La depresión postparto. De repente se vuelve como habitual, ¿sabes qué? Tienes depresión postparto, pero no te canalizo, no te refiero, no te apoyo para que tengas una resolución de esa depresión postparto. Esa depresión postparto puede acabar haciendo estragos en la familia y en la salud del bebé. Hay relación directa entre el grado de depresión postparto y el bienestar del bebé durante sus primeros meses de vida. Tienes depresión, no te preocupes. En los países industrializados es una de las primeras causas de muerte, porque la depresión lleva al suicidio. Entonces hay mujeres que se deprimen por esto. ¿Hasta qué punto nosotros estamos desconociendo el fenómeno en nuestro país? Eso es algo que hay que analizar. El adolescente, ¿no? Los padres adolescentes. ¿Cómo se cambia la dinámica en el que cuando llega la niña y dice, papá, mamá, estoy embarazada, ¿no? Y no sé de quién. ¿Por qué pasa? ¿No? O el papá no se va a hacer responsable. ¿Cómo cambia la dinámica de la familia a partir de esto? ¿No? También impacta sobre la salud del neonato. Emocional, en desarrollo, si tiene algún problema de vulnerabilidad, si además nació prematuro o tiene algún problema de salud, las cosas se vuelven mucho más graves exponencialmente. Y la lactancia es otro. El principal factor que se ha analizado para la reducción de lactancia en muchas de estas empresas que analizan todas las propuestas para el desarrollo de fórmulas es la madre trabajadora. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Evitar que las madres trabajen cuando están lactando? ¿Qué tenemos que hacer para que siga la lactancia hasta el periodo recomendado por la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo le hacemos? La oportunidad de vivir para un recién nacido es desigual en distintas partes del mundo. La mayor parte, cerca del 90% de la mortalidad neonatal, ocurre en solo 10 países en el planeta. Estamos hablando en concreto de los países asiáticos como los más importantes en términos de mortalidad neonatal. Y entonces aquí, ¿qué significa esto? Sin mucho análisis, que dependiendo del sitio donde nazco es mi oportunidad de vivir. Si nazco en Europa, tengo muchas veces más probabilidad de vivir que si nazco en la India, o si nazco en Pakistán, o si nazco en Nepal. Y esto habla de que esto no es un problema médico exclusivo, porque la mayor parte de los niños se mueren por cosas que son prevenibles, como un uso oportuno de antibióticos, un apoyo respiratorio adecuado, lactancia materna. Son básicas, no son costosas, y sin embargo, está perdida esa oportunidad de vida en un centro muy específico del planeta. En México, si nosotros viéramos esto en el mapa de México, nosotros también tenemos sitios donde se mueren igual que se mueren en África o igual que se mueren en Asia. ¿Y dónde están esos sitios? En las zonas indígenas. Hay comunidades de indígenas que tienen mortalidad tan alta como la asiática. Y obviamente también tenemos lugares donde tienen mortalidad tan baja como los países desarrollados. Eso es injusticia.
es porque no hay oportunidad auténtica para todos para tener la misma oportunidad de vivir. Y habla mucho de los factores políticos, económicos, sociales que están involucrados en los resultados perinatales. Cuando un niño entra a la terapia intensiva, hablando, por ejemplo, de un prematuro extremo, en 2 semanas puede ser sometido a 400 procedimientos dolorosos, que además sí les duele, y les duele más que les duele a un adulto, porque todavía no tienen sus mecanismos de inhibición del dolor internos desarrollados. Entonces les duele mucho más que lo que nos duele a nosotros, el mismo procedimiento. Pues entrar a la terapia intensiva, si se trata de salvar la vida y si hay una genuina oportunidad de vivir, probablemente para la mayoría de los seres humanos vale la pena. Pero si yo no tengo esa genuina oportunidad, ¿no? Y no hay una genuina oportunidad y recursos para poder salvar la vida, someter a un niño a esta circunstancia de separación de la madre, de separación del padre, de separación de la familia, de que muchas veces mueren en el anonimato y nadie los conoce. Y se mueren en el hospital porque nadie los pudo conocer a su familia. ¿Dónde cabe la justificación para hacer algo así? ¿No? Yo tengo que tener sensatamente y prudentemente un claro que puedo ofrecer algo sustancioso para que el niño pueda salir adelante y con calidad de vida. Con calidad de vida. Entonces hay formas de salir de la UCI. Hay 3 formas de salir de la UCI. Salir y vivir sano, salir y vivir con secuelas, o salir muerto. Se calcula que alrededor del mundo tenemos más de 120 millones de procedimientos dolorosos en las terapias intensivas neonatales. ¿Sí? Tiene que haber una justificación, porque si no la hay, esto no está bien. Y entonces tenemos que encontrar el equilibrio para la toma de decisiones. ¿Y cómo le hacemos? ¿No? Es multicircunstancial. Hay muchas cosas involucradas en la toma de decisiones y no solo son las médicas. Son las familiares, las sociales, las económicas, las políticas. Hay mucho en la toma de decisiones en relación a esto. ¿Cómo encontramos el punto exacto? ¿Cómo tomamos una decisión éticamente correcta? ¿Cómo le hacemos? Cuidado paliativo. Es más fácil pensar en el cuidado paliativo cuando estamos hablando de un anciano o de un paciente con una enfermedad terminal. Sin embargo, es un hecho que dentro de la población neonatal vamos a tener pacientes que no van a tener opción para salir adelante a largo plazo. Entonces, el sometimiento a todas estas circunstancias que genera la terapia intensiva no parece la mejor opción para estos pacientes. Tenemos que empezar a incluir a los neonatos en todos estos procesos. Están excluidos. Las políticas, las normas no hablan de neonatos. Ninguna. A veces es una oportunidad, ¿no? Pero a veces es una traba. ¿Cómo pasa con reproducción asistida? Son cosas que tendrían que estar reguladas, en las que tendría que estar contemplado el recién nacido, el feto, y el respeto que merece la vida independientemente de si es un ser humano o no es un ser humano. Porque toda la vida merece respeto, ¿no? De alguna manera. Lo cual no significa que no tengamos que aceptar que haya quien no pueda seguir luchando y que a quien tengamos que respetarlo en proceso natural de enfermedad. En la mejor condición para ofrecer una calidad de vida digna hasta el último día. Sí, porque aquí no solo es calidad de vida, es calidad de vida digna. Es un ser humano que no puede hablar, no puede decir, no puede expresar nada, pero es un ser humano y vale lo mismo que cualquiera de nosotros. Y merece trato digno. Hay gente que plantea que la dignidad no existe en los neonatos. ¿Sí? Y tenemos distintas etapas. Aquí les pongo el ejemplo. Ante una enfermedad, ante un diagnóstico prenatal, yo puedo tener intervenciones en distintos momentos, que pueden ser prenatales, postnatales inmediatas, donde yo puedo plantear de inicio una alternativa curativa. Si las cosas no van bien, entonces me voy yendo a sol paliativo y ante la circunstancia final voy definiendo. No necesito tomar toda la decisión en un solo momento. Tengo que aprender a interactuar con la circunstancia misma, con la inercia misma y la vida y la familia de ese bebé, para poder ir tomando decisiones. Estos son cuestiones de prudencia sensatas, en las que tenemos que estar abiertos a lo que venga.
Ha ocurrido y pasará siempre que nosotros anticipamos que el pronóstico era malo y que iba a vivir pocos minutos después de nacer, y resulta que vive hasta los 20 años, ¿sí? Un ser humano, puede pasar. Por eso es que tenemos que estar abiertos a este escenario, pero tenemos que estar preparados ante cualquier tipo de circunstancia y encontrar la forma de poder tomar las decisiones correctas. Y entonces, independientemente del momento de la gestación, una familia se puede ver afectada por una circunstancia en el periodo embrionario, en el periodo fetal, en el periodo casi ya para nacer o después de nacer. En cualquier circunstancia, no hay huella pequeñita, no hay piecito pequeñito, por más pequeñito que exista, que no deje huella en la sociedad en la que está inmerso. Sí, para una mujer que pierde a su bebé, ¿cómo se refiere a su bebé? Perdí a mi bebé. No perdí a mi mórula, no perdí a mi embrión, perdí a mi bebé. Para esa persona, el valor de ese ser vivo, humano, que estaba allí en pleno proceso de desarrollo, tenía una situación de dimensión impresionante y la puede impactar más o menos dependiendo del contexto. Y ojo, no, porque un hijo no sustituye al otro. No, ni otro hijo sustituye a un embrión perdido. No, así no es. Cada quien le da el valor a las cosas de acuerdo a lo que necesita. Y hoy los retos en salud perinatal, en salud al inicio de la vida, no están solo considerando las primeras semanas de vida, las semanas antes del nacimiento. No, tenemos que ver qué pasa más allá a partir de las circunstancias de la salud en el periodo perinatal, porque deja muchas secuelas que a veces no estamos midiendo. No quiere decir que no existan, sino que no las hemos visto y no las hemos identificado. No duele más perder a un niño de 12 años que a un bebé. No duele más. Duele diferente. Sí, porque las expectativas cuando están haciendo un bebé son inmensas. Las circunstancias en las que se puede perder un bebé pueden ser inimaginables. Entonces, no duele más ni duele menos, duele diferente. Y tenemos que entender y estar también pendientes de lo que pasa, porque nuestro trabajo no se termina cuando el bebé sale sano del hospital o cuando el bebé sale muerto del hospital. Nuestro trabajo va más allá y tiene implicaciones mucho más allá. Lo que se dice en ese periodo se queda para toda la vida. El contexto social, ya les dije, es un fenómeno cultural. Seguimos limitando el acceso de la familia a las áreas de hospitalización. Los mexicanos naturalmente son grupos que viven las circunstancias de salud de manera familiar. ¿Sí? Y es cierto, de repente tienes a 10 miembros de la familia alrededor tuyo, pero lo puedes regular, lo puedes controlar y lo puedes facilitar. Si yo ya sé que un bebé está en riesgo de perder la vida, ¿qué me cuesta dejar que entren los padres, los hijos, los abuelos, los hermanos? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta permitirle que tenga una foto como recuerdo de su bebé? Sea la circunstancia en la que sea que tenga que tomar esa foto. ¿Qué me cuesta a mí? ¿Qué me quita a mí? ¿Qué le quita o en qué afecta al sistema social? Nada. Y lo que menos quiere una persona cuando pierde un ser querido es olvidarse de esa persona. Si cuando pierdes a tu padre, se te empiezan a olvidar los rasgos, ¿no? Y duele. Duele cuando te empiezas a dar cuenta que estás perdiendo la memoria en relación a lo que era tu padre. ¿Y cuánto tiempo viviste con tu padre? ¿Cuánto tiempo tienen de oportunidad de conocerse, de verse en la cara? ¿Cómo le hace esa mujer para poder retener la imagen de su bebé si no le permitimos tener una foto? ¿No? Ya les decía yo, no solo es lo que pasa en ese momento, sino el más allá. No todos los niños se mueren, ya lo planteaba yo, pero siguen viviendo con una discapacidad. Y hay que entender que la discapacidad es la incapacidad social de incluir a esta población dentro de la vida normal de los seres humanos que viven en esa sociedad. Está construida así por un daño físico en función de la no inclusión de la sociedad de esa discapacidad.
Y lamentablemente en México todavía no somos muy acogedores de la gente diferente. Entonces, la calidad de vida de los seres humanos que nacen en México y que viven con una discapacidad es tremenda. La calidad se ve muy afectada. ¿Cuántas banquetas ubican que tengan acceso para sillas de ruedas? ¿Dónde están los baños en los restaurantes? ¿Cuánta gente se sube al elevador en el centro comercial y se brinca a la persona que está con la silla de ruedas intentando entrar al elevador, que es su única opción para cambiar de nivel? ¿Cuántos espacios para discapacitados están ocupados en los centros comerciales auténticamente ocupados por personas con alguna discapacidad? Y de verdad que es terrible para una persona pasar media hora intentando entrar a un elevador donde nadie le da el paso, cuando es el que tiene el derecho, ¿no? Esto es parte de lo que hay que analizar. No por ello, no porque somos incapaces de acogerlos socialmente, ellos no tienen derecho a vivir. Es como en alguna ocasión lo planteábamos con alguna persona, ¿no? Que hablábamos de su bebé y hablábamos de la probabilidad alta de que tuviera una discapacidad. Y llega un momento que tanta gente insistía sobre la discapacidad que llega esta persona y dice, discúlpeme, pero yo no entiendo qué problema tienen ustedes con la discapacidad. Mi familia toda está discapacitada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de que viva con una discapacidad, doctora? Pero las palabras que utilizamos, el lenguaje que utilizamos, la falta de comunicación, la falta de habilidades para comunicación, el poner poco interés en desarrollar nuestras habilidades de comunicación es falta de ética. Porque cada palabra que utilizamos puede causar un daño. Si yo le digo genético a un problema de salud, si le digo irrecuperable, si le digo malformación, si le digo crónico, si le digo lesión neurológica, genera un estigma y eso automáticamente es una devaluación del ser humano. La familia hoy por hoy tiene como mucho más que brindar socialmente a partir de todo lo que son las intervenciones que hoy por hoy existen genuinamente y que pueden potencializar mucho el desarrollo de los seres humanos, ¿no? Y el embarazo, y lo que ocurre con un embarazo es importante y va a ser impactado favorable, desfavorablemente y de manera recíproca, dependiendo de la circunstancia familiar. El detalle es que ya las familias, o bueno, más bien las familias nunca han sido todas así como pensamos, mamá, papá y hijo e hija, ¿no? Porque es la parejita. No, hoy tenemos mucha diversidad de familias y todas son legítimas, auténticas y cumplen con su función. Por eso se llaman familias. Y nosotros tenemos que ir entendiendo eso también, porque estamos cambiando. Aquí lo pongo. Está cambiando la forma de ejercer la sexualidad, está cambiando el rol social femenino, la equidad de género se está modificando, hay diversos conflictos sociales que están surgiendo por distintas causas. Los derechos humanos están creciendo, están avanzando y en la medida que van avanzando tenemos que irnos haciendo más conscientes de que tenemos que respetarlos, ¿no? El desarrollo político, económico, estamos en un proceso de transición. ¿Sí? La comunicación, la forma de comunicarse, la forma de generar información, la valoración de la vida, todo está cambiando y la medicina está inmerso en eso. Y la medicina se tiene que ir adaptando a esas circunstancias también, porque no todo en medicina es ciencia, ¿no? Y más en esta etapa, los aspectos culturales, los aspectos sociales influyen claramente en lo que nosotros vemos en el hospital. Aquí lo pongo, los valores sociales. Dependen de cada persona, no son comunes. Si yo tengo una enfermedad terminal, la vida para mí no va a valer lo mismo que para una persona que está sana, plena y en pleno desarrollo de su vida. No va a valer lo mismo y estoy hablando de la vida. Entonces, no existen valores comunes, porque además los valores que yo tenía cuando tenía 15 años ya no son los mismos que ahorita. Y soy la misma persona. ¿Sí? Más bien existen valores internos que están desarrollados en función de lo que a mí me ha tocado vivir como ser humano. Y hay sociedades pluralistas donde existen muchos puntos de opinión. Hoy ya no solo importa lo que opina la sociedad mexicana. Cuando nos vamos al Facebook también nos importa lo que dicen los norteamericanos o lo que dicen los europeos o los turcos o viceversa. ¿Sí? Estamos en un proceso de globalización de las circunstancias en las que tenemos que ir definiendo nuestros valores. Y ya no solo estamos hablando de la sociedad mexicana,
porque la sociedad mexicana está influida por muchas otras circunstancias. Esta es la película de Charlton Heston, Cuando el destino nos alcance, que en la época que se planteó, a mí me daba un poco de risa cuando yo la vi como 10 años después de que fue presentada, y me daba risa cuando veía que llegaba una señorita cargando una charola con agua embotellada. Y me acuerdo y dije, ay, qué ridículo, ¿cómo agua embotellada? ¿Sí? Estoy hablando como de los 80s cuando yo la vi, y se me hacía ridículo. Y miren ahora cómo estamos, ¿no? Para el 2050 está proyectado que nuestra esperanza de vida va a ser de 80 años, en una población de 130 millones de habitantes, que la relación de adultos en relación a niños va a ser mayor, 166 adultos por 100 niños, va a haber 36 millones de adultos mayores a los 70 años, y el 33% de las familias van a ser de una sola persona. ¿Qué características de salud necesita una sociedad para el 2050? Si vamos a seguir con los problemas de hipertensión, de diabetes, ¿cómo lo vamos a hacer en ese periodo? ¿No? En todo esto tiene impacto la salud perinatal. ¿Sí? Porque la lactancia materna, una intervención como la lactancia paterna, puede reducir el riesgo de este tipo de enfermedades de manera sustancial. Es un determinante de la longevidad. Si a los 6 meses estás tomando leche humana exclusiva, tu longevidad se incrementa exponencialmente en relación a una persona que no recibe leche humana exclusiva. Y estoy hablando de una intervención. Y se puede hablar de muchas más. Tenemos cada año cerca de 180,000 prematuros. ¿Cómo van a vivir los prematuros su etapa adulta? No muy bien, si desarrollan una enfermedad como diabetes o hipertensión. Les va a ir peor, clínicamente hablando. Van a sufrir más por el antecedente de haber nacido prematuros. Y cada año se adicionan 180,000 más. Entonces, la realidad es esta. La sociedad y sus necesidades cambian mucho más rápido. La ciencia y la tecnología también van súper rápido. Y la bioética y la legislación nos rebasa. Es natural. Yo creo que es inevitable, pero que no nos rebase tanto. El Centro Hastings decía que en 1996, y parece que siguen vigentes, que los fines de la medicina deberían ser la prevención, la promoción y conservación de la salud, la paliación del dolor y el sufrimiento, atención y curación del enfermo, cuidados al incurable, evitar prolongación de la vida indebidamente y procurar una muerte tranquila. Hacia el futuro, se requería, de acuerdo a eso, y creo que sigue siendo vigente, honorabilidad por parte del personal médico, la prudencia, que el sistema de salud sea sostenible, asequible, socialmente sensible, pluralista, justo, equitativo, respetuoso de la dignidad y respetuoso de la toma de decisiones o de las opciones. Medicalizar un proceso que es natural implica tener poder o implica tener el poder sobre esa circunstancia. A lo largo de las décadas anteriores, esto fue lo que pasó con el proceso de embarazo y nacimiento. Tenemos que ir tratando de dejar nuevamente en manos de quien es responsable directamente de esta situación y solo intervenir cuando genuinamente valga la pena. Y esa es la realidad. Tenemos mucho de esto controlado en términos de poder hacer. Hay mucho que podemos hacer. ¿Qué tanto puede ser bueno, qué tanto puede ser malo? Yo creo que todavía no tenemos toda la dimensión de esta circunstancia. Se ratifica, como se ratifica para otras poblaciones de mayor edad, que tenemos que seguir vigilantes de la dignidad, de la autonomía, de la beneficencia, de la justicia, de la confidencialidad, de la vulnerabilidad, de la futilidad, de la no maleficencia, de la equidad y todos los otros principios y valores valen para esta población vulnerable. Esta es una definición de capital humano. Es el recurso de competencias, conocimiento, atributos personales y sociales, creatividad, habilidades para el trabajo y para producir valor. Si un país quiere invertir, ese es uno de los mejores recursos en los cuales invertir, el potencial humano. Porque se ha visto que a mayor capital humano, mayor riqueza de un país. Y entre más rico es el país, mejor es el aprovechamiento del recurso. Si queremos hablar desde el punto de vista
utilitarista de lo que son seres humanos, conviene ellos. La salud mental, de ese capital humano. Aunque en épocas próximas está contemplado que va a reducirse la cuestión de mortalidad y morbilidad, eso no quiere decir que no debamos de seguir invirtiendo en esta población, porque es determinante del futuro de la sociedad, de manera directa, clara y contundente. Entonces, no se puede evaluar como una prioridad y morbilidad la salud, porque su alcance es mucho más allá que el de otras etapas de la vida. Y entonces, la siesta, la salud perinatal va a tener impacto en la infancia, en la adolescencia, en la salud reproductiva, en la vida adulta, en la salud transgeneracional, en la vejez, en la sociedad. ¿Sí? Esto está, y hay que seguirle prestando atención para lo que pase hacia el futuro. Ya nada más les dejo esta reflexión. No es suficiente hacer las cosas bien, sino que hay que hacer lo correcto, porque podemos estar haciendo lo que no deberíamos estar haciendo. Les agradezco mucha atención. Ahora vamos a descartar, ¿verdad? A ver qué le agarramos a este video. Vale decir todo lo que quieran. Recuerden que dijimos que es el método deliberativo. A mí en lo particular me hizo muy importante o muy relevante la parte donde empieza a hablar de cómo la sociedad ha ido evolucionando y que cómo nosotros como médicos a la par también tenemos que ir evolucionando a las distintas formas de pensar, a las distintas formas de vivir, y cómo la sociedad va creciendo, va evolucionando, va cambiando. Pues creo que es muy interesante, ¿no? Pues porque nosotros que somos los que estamos en primera línea con los pacientes o con cualquier persona, pues tiene que tener la conciencia de que pues, es una sociedad cambiante, es una sociedad heterogénea y que pues no, que quizá no compartan principios con nosotros, un ejemplo, pero que aún así sepamos que todas las formas de vivir pues son respetables, ¿no? Ninguna es más correcta que otra. Así es exactamente. El mundo es de transformación y las cosas pues se van cambiando. De alguna manera a veces se van acomodando a una necesidad social, a veces a una necesidad en particular. En la realidad es que a veces no entendemos por qué se transforma socialmente alguna cosa, dijéramos, pasando por encima del derecho de los derechos humanos. En principio del lugar, en principio de cuenta, pues tenemos que pensar que todos los seres humanos somos importantes. Una. Y somos, dije, porque empezando de cada quien debe darle importancia a su vida, ¿no? Segundo, que necesitamos del ser humano. Y el ser humano, sí, ahorita estamos preocupados porque hay muchos viejitos. Si ella vio esa película del 80, yo lo vi en el 72. Y me daba risa en ese entonces. Como por ejemplo ahí habló del agua. Pero también había gentes que nada más robaron un pedazo de carne. Y también de alguna forma en esa misma película había gentes que tenían sirvientes como que los compraban prácticamente, eran propiedad. Rentaban una casa con todos los sirvientes. Y los sirvientes no podían tomar pero ni una gota de agua de lo que estaba ahí. Pero es muy importante pues eso. Y cómo de alguna manera los viejitos después los hacían galletas para alimentar a los siguientes viejitos. Pero bueno, aquí es muy importante también pensar que no es destruir nada más la sociedad de adultos, sino también ahí tenemos que pensar en las generaciones que vienen.
Por ejemplo, en el caso de Japón, por ejemplo, en un tiempo tenía limitado la cantidad de hijos. Ahora ya están, dijéramos, abriéndose un poquito más a tener más hijos. ¿Por qué? Porque piensan, ¿y quién va a hacer la tarea después? Y van a ser puros ancianos. ¿Quiénes van a poder? De alguna forma tiene que ver eso. Pero el valor de la vida siempre va a tener, es muy importante. Y lo que dijo es cierto. Tener un hijo es algo muy importante. Perder un hijo es algo muy importante. Yo siempre he dicho que perder un hijo es muy importante porque deja una huella. Y siempre dije, igual como dijo ella, todos los seres humanos traen una misión, traemos una misión. Hasta el no nacido trae una misión. Porque en la persona que estuvo va a impactar. Va a impactar a la pareja, va a impactar en la familia, y de alguna manera tiene una misión. Podríamos decir, a lo mejor, me podría decir que estoy mal, pero yo digo que una mujer que aborta, y aunque nadie lo sepa, y aunque lo sepan los que lo sepan y le guarden bien el secreto, ella nunca se le va a olvidar. Eso es precisamente lo que hace la conciencia. La conciencia está formada por bueno, dijéramos, nos vamos formando desde lo que vendría a ser nuestros actos erróneos y nuestros actos asertivos. Pero seguramente que lo que nos supo muy bien no nos vamos a acordar. De lo que no nos vamos a olvidar es lo que no hicimos bien. Esa es la parte importante. Aquí en el caso de los recién nacidos y los no nacidos, también hay un momento de reflexión. Es un lugar muy importante, ¿sí? En los cuales se presentan infinidad de dilemas. Infinidad de dilemas. Como ahora bien dijo la doctora, un producto va a impactar en la persona, en la pareja, en la familia, en la sociedad. También yo apoyo su postura cuando dice, ¿un hijo con malformación congénita debe nacer o no debe de nacer? La pregunta es, ¿por qué tenemos que nosotros definir por él? Habrán cuestiones muy importantes. Dicen, bueno, es que tiene tan mal que cuando nazca se va a morir. Sí, cuando nazca se va a morir porque lo tenemos que matar antes. Es una forma de eutanasia. ¿Sí? Y de los que nacieron con alguna discapacidad, hay gentes que han sido muy talentosos a pesar de que hayan tenido una discapacidad. Me van a decir que son los menos, cierto, así es, puede ser que así sea. Pero una persona que tiene una discapacidad, ya después que supera su discapacidad le preguntamos si quisiera que le hubieran matado, seguramente que nos va a decir que no. A pesar de los pesares. Bueno, de alguna manera, eso son reflexiones de alguna forma, a lo mejor en otras circunstancias, pues porque nos afecta y porque nos va a trastornar. Yo tuve la experiencia de haber perdido un hijo, que de alguna manera fue muy difícil, luchamos hasta que no se pueden imaginar para que no se muriera, al final nació vivo y se murió, porque todavía era muy prematuro. También Dios me dio la oportunidad de tener un hijo con malformación congénita y ahora pues es especialista en urgencias médicas y trabaja en el Hospital General del Seguro Social en Guadalajara. Me pregunto yo, ¿debí de haberlo eliminado porque tenía una malformación congénita? Claro, implicó un reto, implicó mucho trabajo, implicó mucho trabajo y decisión por parte de la familia. Echar todo el recurso ahí. Pero al final de cuentas nos preguntamos, ¿valió la pena hacerlo? Diríamos que sí.
Y por esa misma razón ya nadie le diría que tendría que matar a un hijo porque tiene una malformación congénita. Y bueno, de alguna forma el valor de los hijos pues tienen mucha importancia. Pero bueno, cada quien tiene sus puntos de vista. Yo ya le estoy hablando de haber recorrido un camino. Y aparte también de haber visto muchísima gente que llega a pedir con compasión de que quiere abortar porque el hijo pues no es de su marido, es de otra gente. O que porque muchas cosas. O sea, porque en esa necesidad existen muchísimos factores. Hay de los que ya vivimos y ya estuvimos tratando con gentes embarazadas, que podemos saber exactamente muchísimas cosas, pero el valor de la vida es el valor de la vida. Yo no estoy tratando de decir que las cosas, que como dijéramos, el mundo se va transformando. En la situación no podemos llevar una vida cuadrada. Habrán algunas circunstancias seguramente que lo tendríamos que hacer. ¿Sí? Y que lo pudiéramos aprobar y no nos dejara ninguna huella. Porque lo importante está que si nos deja una huella, que sea una huella satisfactoria. Que no sea una huella que nos va a doler toda la vida. Eso es la parte importante. Porque impacta. Seguramente que impacta. El valor de ahorita, por ejemplo, una mujer que aborta y aborta y aborta cuando quiere tener un hijo y no lo puede ya tener, caray. Entonces ya se transformó todo. Los que le perforaron el útero y se quedó sin útero ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo de alguna manera tiene sus bemoles. Y la parte fundamental es lo que dijo. ¿Dónde empieza la vida? ¿Dónde un ser humano empieza a ser humano o persona? No está definido. Y a lo mejor un niño recién nacido decimos que ya es un humano. Pero si dijéramos una semana antes de no haber nacido dentro de la madre, ¿no era humano? O dijéramos un mes atrás dentro de la madre, ¿no era humano? Es donde entra el conflicto. Por eso también en esta cuestión de los abortos, al médico no se le puede exigir que lo ejecute. No hay ninguna ley que le diga que lo tiene que hacer. Eso se llama objeción de conciencia. Ahorita, por ejemplo, se aprueba el aborto, pero lo va a hacer el que lo quiera hacer. El que se quiera dedicar a eso lo hará. Y la mujer que lo quiera hacer también. Pero a nadie le pueden obligar de ti que se hacer esto o lo tiene que hacer por ley. Porque eso ya depende de la visión de cada persona. Seguramente yo no lo hago, habrá quien lo hace. Y eso no es novedad. Todo el tiempo se ha hecho así. Con ley y sin ley va a seguir siendo exactamente lo mismo. Muy bien, hablando del aborto, pero hablando de muchas cosas. Hablar del inicio de la vida implica muchísimas cosas. A lo mejor para la próxima clase vamos a ver la manipulación genética, más allá todavía, antes de la fecundación, ¿sí? Y cómo no es solamente el problema dentro del útero, sino antes de la vida, antes del útero, en las probetas, en los úteros rentados. ¿Por qué una persona tiene que rentar un útero? Ni siquiera está pensando nada más en hacer una inseminación artificial, sino ni siquiera tiene la posibilidad de procrearlo. Tiene entonces que ver que rentar un útero, y a lo mejor tendrá que rentar un útero y también un óvulo, o también a lo mejor también tendrá que buscar espermatozoides de otras gentes. Y entonces cuando se habla de los niños con dos padres y una madre, o dos madres y dos padres, también es la misma situación. Bueno, pero eso ya sería otro rollo.
que vamos a platicar. Bueno, ya no quiero yo ser nada más el hablador. Ahora, por favor, quiero escuchar tus opiniones. Adelante de Génesis. Pues, reflexionando en el video, pues, lo que más me llama la atención es que en México nos hace falta mucho reflexionar en este proceso de la equidad, o sea, de quién sí tiene la oportunidad de poder vivir, sobre todo cómo influye, pues, el ser de un lugar o ser de otro, o igual cómo influye la educación en cómo van a vivir las personas, con discapacidad, o sea, la sociedad en la que viven, cómo les afecta a ellos la educación de las demás personas. Eso. Seguramente que la educación juega un papel muy importante, porque al principio de cuentas, si estuviéramos debidamente educados, sería la procreación más humana y no tan instintiva. ¿Por qué le llamo humana? Porque es racionalizada, pensada, planeada, ¿sí? O sea, por ejemplo, quiero tener relaciones sexuales, nadie me lo impide, ¿sí? Pero no quiero estar embarazada, hago lo necesario para no embarazarme. Pero eso necesito estar educado, saber qué voy a hacer, saber quién soy, qué es lo que en un momento dado, quién soy, porque la mujer debe saber exactamente qué día está ovulando y lo debe de saber por conciencia. Lo sabe, a lo mejor instintivamente lo puede deducir, pero hay formas de saber exactamente, hoy estoy ovulando, quiero tener relaciones sexuales, sí puedo, pero tengo que protegerme, por ejemplo. Pero eso, ¿qué lo daría? Tener una educación sexual previamente definida. ¿Y cuándo creen ustedes que debería de empezar esa educación? Desde la niñez, doctor. Desde la niñez. ¿Y qué necesitamos para que eso se haga? El acceso a la educación. ¿Educación de quién? Pues de que puedan educar pues a los papás a los niños, ¿no? Desde ahí empiezan, porque pues a veces cuando está autoexplorando el niño sus partes, a ciertos papás pues ven algo muy difícil de poder hablar ese tema especial hacia los niños, ¿no? Considero. Así es, y por ejemplo, yo siempre he dicho, si queremos una buena educación, tenemos que educar los educadores. ¿Y quiénes son los educadores? Somos los padres y los maestros. ¿Sí? Desde un principio. Y bueno, en ese educarnos también, cuando hablamos de educarnos, también a veces significa romper paradigmas de carácter cultural, ¿sí? Porque a lo mejor a mí me enseñaron de mi casa que deben ser así las cosas, pero debo de analizar, como bien dijo también la doctora cuando dijo que a lo mejor yo pensaba que estaba haciendo bien, pero hasta cuando me vine a saber que lo que hice no era lo correcto, cuando ya no tenía ningún derecho, pero puedo en un momento dado corregir, sí, y me educo. Por eso, por ejemplo, yo planteaba que una de las cosas principales que necesitamos en Chiapas, y en México en general, porque en Chiapas podríamos verlo en muchos cinturones de pobreza en todas las ciudades de México, ¿sí? Dije, Chiapas podemos verlo en unos cinturones de pobreza porque hay muchísimas carencias. Y la principal carencia que tenemos es la educación. Y todavía vivimos, dijéramos, a la mejor en la forma de pensar cultural de hace siglos atrás. Ni siquiera estoy hablando de un siglo, hasta mucho tiempo atrás. Y que al final de cuentas, pues eso es lo que al fin viene a modificar. El mundo va sufriendo una transformación acelerada.
pero nosotros nos quedamos siglos atrás. Entonces, ¿cuándo los vamos a alcanzar? Pues seguramente que nunca, ¿verdad? Es complicado, pero eso es muy importante que nos pongamos a pensar. ¿Por qué? Ustedes juegan un papel muy importante en esa educación. Porque somos promotores de la salud también, es en parte como obligación de nosotros dar atención en primer nivel, o sea, antes de que, no sé, suceda alguna enfermedad, siempre viendo la manera preventiva de las cosas, no tanto como orientado ya cuando hay un problema o algo así. Es, em, no sé si me di a entender, Sí, perfectamente. ¿Quién más? pero sí. Pues principalmente porque los ojos de una sociedad hacia un profesional de la salud son de alguien que conoce cómo funciona un cuerpo, qué implicaciones tiene el no cuidar un cuerpo. Y pues vimos mucho de eso en el video, ¿no? Hablamos de muchísimos dilemas y puede que cada uno llegaba a sus propias conclusiones o respondía a cada una pues, de las interrogativas que iba comunicando la conferencista. Pero lo que es cierto es que a final de cuentas no dejan de ser dilemas porque son problemáticos. La solución que sí podemos ofrecer directamente es tratar de evitar que estos dilemas involucren a varias familias. Sí. ¿Quién más? Tenemos que establecer un diálogo, que sea un diálogo, lo conforman diferentes, vertir opiniones de todos, porque necesitamos escuchar más. A ver, ustedes me van a enseñar. Ahora yo soy el maestro y ustedes de lo que vieron, enséñenme. Porque ustedes tienen una visión diferente que mi visión. Pues es que, Sí, perdón, Doc, es que yo estaba pensando mucho desde el principio del video que la conferencista estaba hablando mucho, ¿no? Definiendo qué es la vida humana y soltando muchos conceptos biologicistas, pero yo creo que una clave que nos permite a nosotros poder formar conclusiones propias y que quizás nos dé a entender que una despenalización no es una mala idea, que vaya, ¿no? También un juicio moral como lo es el no querer ser partícipe de un aborto como profesional de la salud, no tengan que representar un debate, porque hace falta mucho separar al ser humano del individuo. Y por ahí incluso habían comentado algunas cosas que es la única parte en la que al menos yo sigo teniendo ese conflicto moral. La conferencista por ahí había hecho un comentario de las malformaciones congénitas cardíacas. Lo que es cierto es que yo he observado que por parte de muchas instituciones en México tienen una increíble promoción de la salud dirigida a los menores de edad para las malformaciones congénitas. Incluso hacen una serie de recomendaciones de cómo jugar o cómo practicar deportes para un niño que tiene malformaciones congénitas cardíacas. Entonces, por ese lado, yo no sé si la interrupción de un embarazo sea la pieza fundamental o se pueda poner a ejercicio como la conferencista lo ofreció. Y esto es más o menos en favor de la preservación de la vida. Sin embargo, yo tampoco estuve de acuerdo en su concepto de ser humano y principalmente porque no lo separó del individuo. Y yo creo que se saltó la parte más importante y es que ninguna persona ni ningún profesional de salud que piensa y se levanta, hoy yo quiero hacer un aborto o hoy yo quiero abortar, o una pareja no dice,
me voy a embarazar y ese niño lo voy a abortar. Son situaciones simplemente que se tienen que dejar de ver como una ética de números para que verdaderamente nosotros dejemos de pensar que se trata de un choque de ideas, sino son casos específicos que tienen que tener soluciones específicas. No creo que estemos solucionando mucho del debate creando estos escenarios como, ¿y si una malformación congénita existiera? ¿Y si hay un antecedente de violencia familiar? Porque incluso los tipos de violencia no son los mismos. Entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a generar sistemas, guías, patrones, que la verdad dentro de la salud somos muy dados a hacer eso, que al final de cuentas van a traer demasiadas interrogativas y nunca van a dar fin al debate en el sentido de que al no ser una solución personalizada, al no tener la consejería adecuada, ni del médico ni del médico al paciente, ni del educador al médico en formación, nos vamos a quedar de esa manera y van a pasar casos que, de hecho, estuvimos hablando un poquito antesito de eso, de cómo funciona la promoción de la salud sexual. Vamos a caer en un ejemplo muy parecido en el sentido de que anteriormente era un tabú hablar de educación sexual. Hoy en día, ahora se preocupa mucho la sobresexualización de los menores. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca se llega a la pieza fundamental. Se tiene que comenzar a ver los casos en específico para que verdaderamente se pueda hacer una resolución de los casos. Y algunos países en realidad están aportando eso. Por ejemplo, me parece que fue un estudio llevado a cabo en Praga, en donde al año o a los 5 años de haber despenalizado el aborto, se hizo un estudio de cuántos se hacían anteriormente, ya sea por motivos legales o incluso si tenían un contexto clandestino, en contraste a los que se hicieron ahora que estaba despenalizado. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ni siquiera aumentaron los números de abortos y en realidad reducieron. Y eso solo representa a que tenemos que dejar de tener miedo a hablar de las cosas, sin embargo, hablarlas como lo que son, o sea, no venir a venderte estas ideas nuevas como y hablarte solo de la solución, como lo es en el caso de la educación sexual, ¿no? Sino hablarte de por qué esto ha sido un problema y cuál es tu gama de decisiones que puedes tomar y para ponértela aún mejor así, que la misma gente haga el ejercicio y sepa por qué es tan controvertida esta solución, por qué antes era legal, por qué antes no era legal y ahora sí, y hagan su propio juicio, adquieran su conocimiento y de esa manera sepan que cualquiera que sean las decisiones que toman, van a tener una solución personalizada. Así es, exactamente. Cuando hablamos de un dilema, lo tenemos que centrar en un problema en específico, centrado en una situación crítica, en un momento dado, en un espacio y en un lugar, básicamente, cuando hablamos de un dilema. No podemos hablar de generalidades, pues nos perdemos, porque diríamos, no todos los niños que tienen malformación congénita están en las mismas condiciones. De alguna manera, por eso decía yo que hay momentos en que tendrían que tomarse decisiones que aparentemente pudieran parecer anormales o no correctas. Pero puede ser, ahí es donde entran los comités de bioética, que pueden opinar, ver, por eso precisamente el comité de bioética tiene que ver un problema, lo tiene que ver desde el punto de vista holístico, ¿sí? Desde diferentes puntos de vista para tomar una decisión, no una decisión, sino dar una opinión de cuál podría ser la mejor solución, porque al final de cuentas quien toma la decisión es el responsable del procedimiento. ¿Me explico? Junto con el paciente o con los pacientes. Desde luego que hay múltiples factores. Aquí entra lo que sería la parte epidemiológica de por qué se suceden estas cosas. Y entonces también tendríamos que incidir en todos esos riesgos que conllevan. Y por ejemplo, uno de los grandes problemas que se encuentran desde el punto de vista social, porque tenemos un compromiso de manera individual, pero ahora también tenemos un compromiso de carácter social, entonces tendríamos que ver cuáles son los factores que inciden. Seguramente
que no son los mismos en todos lugares, ni en todos los lugares, pero dijéramos, se ha visto, hice yo a mí en mi caso, cuando en 1989 hicimos un trabajo de educación sexual con los padres. Entonces, ¿dónde fue más aceptado el proyecto? En los que tenían mejor educación. Parecía una cosa así terrible, pero tenemos que ver, lo tenemos que ver de manera individual, pero también lo tenemos que ver como un problema de salud pública, porque aparte no es un problema nada más de Chiapas, ni es un problema de carácter mundial, me explico. Y de alguna manera en cada lugar va a ser diferente sus puntos de vista. Pero sí, definitivamente, la educación juega un papel muy importante. En los países más educados, diríamos, hasta deciden tener relaciones sexuales, sí, ¿para qué? ¿Cuántos hijos van a tener? Tienen el derecho de decidirlo. ¿Que no quieren tener hijos? No tienen hijos. Que van a tener hijos, nos tenemos que hacer pruebas de ADN cada quien para ver si no hay algún problema que tengamos un hijo con malformación. Eso pues lo hace la educación, también tener los medios, porque no es solamente también tener los medios. Ciertamente dice la cuestión de un embarazo es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque la relación sexual no es 100% racionalizada. Y tenemos, bueno, con ustedes no les voy a dar medicina legal, pero vamos a ver por qué en los delitos sexuales, por qué se dan. Porque la sexualidad tiene dos enfoques, primero, dos razones. La primera, que es biológica. Todos los animales tienen relaciones sexuales desde el punto de vista instintivo. Y cuando es la hora, se da. En los humanos también se puede dar esa parte. Cuando ya se hace humana, cuando lo pienso. ¿Sí me explico? Entonces ya la relación sexual se hace humana. Ciertamente, yo no me voy a levantar diciendo hoy voy a matar a una gente. Pero sí puedo decir hoy voy a tener relaciones sexuales y para qué los voy a tener. Eso no me pueden decir que no es correcto. Y eso tiene que ser con educación y también juega una parte muy importante en mi libertad de elección. Como ser humanos todos tenemos el derecho de ser libres, pero la libertad debe ser consciente, ¿sí? No podemos tener una libertad nada más de manera instintiva, porque eso es lo que precisamente ha complicado las condiciones humanas cuando algunas cosas que son, que dijéramos, se deja rienda suelta, entonces el ser humano no hace lo que debiera. Si fuera así, pues no tuviéramos problemas de drogas, no tuviéramos problemas de alcoholismo, ¿por qué? Porque no se hacen muchas cosas conscientes. Entonces, de alguna forma es muy importante esta parte. Esta parte, Dios dijo, el aborto, los embarazos no deseados y todo ese tipo de cosas se pueden resolver si hay una mejor educación. Claro. ¿Quiénes son los que van a tener esa educación? Sus nietos de ustedes. Porque ustedes van a educar a sus hijos y sus hijos van a educar a sus hijos. Y también de alguna manera, también ustedes como profesionales de la medicina van a educar a los educadores. Y de esa manera no podemos cambiarlo, son de las cosas que no se pueden cambiar de un día para otro. Pero sí, se tiene que tener una visión de cambio. ¿Sí? La visión de cambio lo tienen que tener las nuevas generaciones. Pero para que tengan esa visión de cambio, tienen que tener la capacidad de racionalizar y no nada más ver lo que dijéramos la parte de la necesidad en este momento, sino buscar cómo se puede evitar. Bien dijiste, si es correcto, yo lo dije también, que con leyes y sin leyes, eso va a seguir sucediendo.
¿sí? Se ha hecho toda la vida, no es novedad. Yo conocí mucha gente que se dedicaba nada más a eso. Pero pues así es. Pero no porque ese se dedicaba a eso, yo me voy a dedicar a lo mismo. Cada quien está en su libertad de hacerlo, ¿verdad? Pero sí es muy importante pues que se piense. Y aquí, por ejemplo, ustedes como jóvenes nuevos en formación, piensen en los dilemas. Y, por ejemplo, a mí me gustaría que en su trabajo final de ustedes, por ejemplo, alguno hablara de el dilema de la educación en Chiapas, como dilema. ¿Por qué? Porque la falta de educación en Chiapas no solamente tiene problemas de abortos, también tiene problemas de maltrato, también tiene problemas de violencia sexual, también tiene muchos tipos de problemas. Entonces, ¿cómo es importante? Porque también, a lo mejor, yo siempre me he preocupado y les digo, pensemos en nuestros dilemas. ¿Cuáles son nuestros dilemas que tenemos nosotros? ¿Cómo es la educación? ¿Cómo es el sistema de salud en México? Y después de cómo es el sistema de salud en México, ¿cómo es en Chiapas? Y es un gran dilema. Es un gran dilema, ¿cómo solucionarlo? Alguna vez yo, en una conferencia, hablando con los diputados, me dice un diputado, pues es que tenemos que darle solución al problema ahorita. Le digo, sí señor, tenemos que apagar el fuego, pero tenemos que ver que no se vuelva que no vuelva a haber incendio. Y para eso tenemos que estar educados y hacer medidas preventivas. No, pero es que eso se lleva mucho tiempo. Entonces me está usted diciendo, le digo, que no tenemos remedio. ¿Para qué nos preocupamos? ¿No? Tenemos que ir pensando que sí se puede cambiar. Y yo soy de la idea que sí se puede cambiar. Pero para eso tenemos que formar gentes con esas ideas de cambio. Porque, por ejemplo, si ustedes se salen de la escuela y nada más salen a reproducir lo que hacen los demás sin pensar, pues eso no va a traer ninguna modificación. Eso no va a traer ningún cambio. Ustedes tienen que ser gentes pensantes, con ideas de transformar. Aprendo significa que voy a eso que aprendo lo voy a llevar a cabo. ¿Sí? Y con lo que aprendo, también lo que veo, lo tengo que analizar. Si no lo analizo, pues no es nada más aplausos ya porque nada más porque así fue. No, hay que ver si realmente merece aplauso o no, de alguna forma. Dilemas vamos a tener toda la vida. Resolveremos unos y aparecerán otros. Pero de alguna forma, esa es la vida del humano. Porque si no fuéramos humanos, pues no habría ningún problema. ¿Verdad? La parte importante está en eso. Ahorita ya vimos los dos extremos de la vida. Bueno, ¿cuál es el problema de la adolescencia? Ahorita hay muchísimo dilema en el problema de los adolescentes. Ya nacieron bien y están bien. También la nueva forma de la transformación del concepto de la familia. Dice, antes la familia era mala porque la mujer nada más estaba en su casa, pero y el esposo era el que se iba a trabajar. Pero ahora, ¿quién está en la casa? ¿Quién educa a los hijos? ¿En quién se apoya el hijo cuando no está la mamá? Y eso está trayendo muchos más conflictos, de muchos tipos de conflictos, de todos los caracteres que ustedes quieran. Entonces ahí también hay que educarse ahora para ser también padre, en el cual el rol de la mujer de antes lo puede asumir también el hombre y puede ser, como dijéramos, hacer ese binomio
que ya no hay cosas para hombres ni cosas para mujeres, sino que al final bueno, hay algunas cosas que son para hombres, para mujeres, pero lo tomamos como no debiera. Pero bueno, lo que quiero decir es que en la cuestión de la familia, ahora cada quien tenía definido un rol, y ahora ya no va a ser así. Los dos tienen que seguir el mismo rol. Así tan el hombre puede cuidar de su hija como la mujer cuida del hijo. Porque eso ahorita está trayendo mucho problema, el hecho de que los hombres se quedan con sus hijas adolescentes y terminan haciendo cosas que no debían de ser. ¿Por qué? Porque no han definido el rol que juegan. Es muy importante. Muy bien. Bueno, espero que pocos intervinieron. Dice también la libertad de los después. Puedo primeramente puedo decidir, puedo hacer, pero también me puedo quedar en medio. Y al final después ya me imagino que todos van a tomar sus propias decisiones. Acuérdense que tienen que hacer un ensayo final, que es el último recurso. Empiécenlo a gestar desde ahorita. ¿Cuál sería mi ensayo que voy a hacer? ¿Sí? Porque eso implica que tienen que ponerse a estudiar sobre un dilema. ¿Sí? Decía, adelante, Génesis. Si vamos a escoger un tema del que queremos hablar o va a ser de todos los temas. No, es un tema. Usted va a abordar un dilema. Si yo le digo que aborde usted todos los temas, ya no va usted a poder hacer absolutamente nada. Se va a perder. O sea, por ejemplo, ahorita le digo, un dilema en México para la salud pública, la educación. ¿Qué tanto influye en México para Chiapas? Dijéramos, hasta lo puede enfocar en Chiapas. ¿Qué tanto influye en la mala educación que tenemos en la salud pública? Y cuando hablamos de salud pública, ya no estamos hablando nada más de aborto, ya no estamos hablando nada más de embarazos no deseados, estamos hablando de muchísimas cosas, pero incide. ¿Cómo repercute? Así como dijo, cómo repercute en la familia esto, cómo repercute en todo lo que tenemos al final de cuentas. Nomás le estoy diciendo un ejemplo, pero cada quien puede ponerse su incógnita y decir, ¿qué hacer aquí en este caso? Plantearse un dilema. La educación del médico, ¿cómo es la educación del médico? ¿Lo estamos haciendo para resolver los problemas reales de nuestra sociedad? ¿Se está educando de manera correcta para lo que queremos, para el fin? Yo cuando les digo en los hospitales que están hablando de calidad, les digo, hagan cursos, ¿sí? Pero no los manden a hacer cursos diríamos, a congresos, ¿no? Hagan cursos de acuerdo a la necesidad de su empresa. ¿Qué es lo que no están haciendo en su empresa? ¿Qué es lo que necesita saber la gente que está en su empresa? Eso es lo que tienen que hacer si quieren mejorar la calidad. ¿Por qué? Porque vamos a congresos y regresamos a hacer lo mismo. No modificamos absolutamente nada. Entonces es como si no lo estuviéramos haciendo. Es muy importante, pues, pensar lo que vamos a hacer. Y de alguna manera no es nada más el médico, todos los tiempos, ha sido el que ha transformado. Donde ha llegado ha hecho transformaciones, o era el que llegaba y hacía transformaciones. Pero para hacer eso necesita querer hacer. Y para eso primero tiene que investigar. Yo no puedo llegar a una comunidad a decir, tienen que cambiar esto así, así, no. Primero tengo que conocer cómo piensa la comunidad, qué es lo que tiene, entonces después ya iré incidiendo y buscando las formas y ver dónde tengo que tocar para que yo pueda hacer modificaciones. Pero eso tengo que hacerlo así.
El médico tiene que ser alguien que esté revolucionando cosas, cambiando. Temor, cuando esté la cosa mal, diría, no está correcto, lo debo de hacer bien. Eso es muy importante. Perfecto. Adelante, entonces, ya quedamos. No vamos a tener una... Adelante, Guadalupe. Disculpe que lo interrumpa, doctor. Lo que pasa es que tuve problemas al conectarme y ya no quise interrumpirlo. No sé si me podría poner